de la historia esta interpelación al ministro Ortuño por tema Neptuno. Vamos a repasar la crónica de Telemundo para una puesta a punto de en qué quedó esta eterna interpelación, y vamos a procurar, ya está producción en eso, tener contacto con el diputado Álvaro Perrone, hoy en La Picota, por haber logrado este acuerdo con el Frente Amplio. A ver qué alcance tiene este acuerdo, qué supone, cómo deja, según ustedes, o imaginan ustedes, el terreno, ¿no? ¿Cuán encharcado queda, hablando de agua? Por favor, vamos a la crónica. La interpelación al ministro Edgardo Ortuño por la cancelación del proyecto Neptuno terminó pasada las 7 de la mañana. Sobre el cierre hubo un cruce entre el diputado cabildante Álvaro Perrone y Walter Cervini. Yo aguanto tranquilo, vos pasaste a Manini en el video y se queja que puse a Adrián Peña. ¿Para qué pasaron a Manini en el video? Dale, no sos tan malo tampoco, mirá que no sos tan malo. Vamos a levantar la sesión y me parece que no sería un buen final para la interpelación. Por favor, diputado Pipani, tengo que aclarar que no uso la palabra del fundamento voto, diputado Pipani. ¿Es una amenaza? ¿Es una amenaza? Empezaste hablando de la cosa y ahora estás amenazando. Todo surgió por molestias de uno y otro por la alusión a Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, y a Adrián Peña, ex ministro de Ambiente y ex senador colorado. Este cruce se dio cuando ya estaba terminando la sesión, la moción se había votado y hasta el ministro Ortuño se había retirado de sala. La moción que se aprobó en el cierre fue la de Cabildo Abierto, dado que las presentadas por el oficialismo y los otros partidos de la oposición no alcanzaron la mayoría necesaria. La moción en cuestión, elaborada por Cabildo Abierto y con los votos del Frente Amplio, no habla de respaldo ni rechazo a la gestión de Ortuño. El texto votado exhorta a seguir trabajando en busca de una fuente inagotable de agua, como lo era el anterior proyecto, e impulsa que haya una alternativa a Casupá. Además, reconoce lo hecho en el periodo pasado al señalar la justicia de reconocer y resaltar el trabajo realizado por el entonces ministro de Ambiente, Adrián Peña. Bien, alguien me escribe y me señala que las interpelaciones antes del 73 duraban días con cuartos intermedios. Bueno, entonces debí decir de las más largas de los últimos 50 años, ¿no? De la más larga, segura, de la presidencia de Orsi. También, para ser más exactos. Bueno, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué lectura hacen ustedes de esta interpelación? ¿Dónde ubican a Perrone, héroe, traidor, simplemente política y nada más? Y si cambia algo realmente para la tranquilidad de los uruguayos este resultado. Es decir, finalmente, ¿va a haber una fuente alternativa? ¿Va a haber una cuenca alternativa? ¿O no? No. Ahí va a estar Casupá y ahí hay que y ahí tenemos la vida solucionada. Sí. Pará, no sé, déjame escuchar a todos. Arrancaste tú, dale, seguí. No. Para empezar, fuente alternativa no va a haber porque estamos hablando de la misma cuenca. Y acá el principal desafío, incluso leía esta mañana artículo de Fernández Huidobro, hace muchos años, abogando porque Uruguay, hasta por una cuestión de seguridad nacional, de hecho, está la versión esta que yo menciono, está en la Comisión de Defensa del Senado, que él participó en el 2014, si mal no recuerdo, 2012, en una sesión donde advirtió, ya lo había hecho públicamente, escribió notas, varios artículos periodísticos, sobre esta vulnerabilidad enorme que tiene Uruguay de estar tomando el agua potable para abastecer a 1.800.000 habitantes en una única cuenca, con una única planta potabilizadora, como la de Aguas Corrientes. Más allá de que ahora, con esto de Casupá, que hay que ver cuándo se hace y cómo se hace, está previsto, de acuerdo a los anuncios del gobierno, que habrá otra planta potabilizadora cerca de ahí. La última inundación, hace cuestión de 2 o 3 años, la planta potabilizadora de Aguas Corrientes estuvo a punto de colapsar, diría que a 10 centímetros de colapsar, lo cual hubiese dejado a toda la zona metropolitana sin agua.
porque se hubiesen inundado. Esto habla un poco también de la vulnerabilidad a la que hacía referencia. Y además, al descartarse, al menos por ahora, esto va a volver a plantearse seguro en el futuro, no echar mano al Río de la Plata como fuente inagotable de agua dulce, que a mí me parece realmente un capricho político a esta altura del partido, más allá del proyecto en sí, digo, el concepto, estamos hablando de la quinta cuenca de agua dulce del mundo, que la tenemos ahí y no le estamos echando mano. Donde se abastece Buenos Aires, se abastece Colonia, las colonias de Sacramento, se abastece Juan Lacase, o sea, en fin, ya hay amplia, digamos, experiencia en qué tipo de tratamiento de agua amerita, pero es una realidad. A los efectos de la interpelación hubo 2 mociones, una a favor y otra en contra, ninguna de las 2 tuvo mayoría. Se sacó este lívido, promovido por el diputado Perrone, que sí tuvo los votos de Cabildo Abierto, los 2, más la bancada del Frente Amplio, donde, bueno, es una manifestación de buenos deseos, construyan rápido, busquen alternativas, es decir, un poquito yendo por ese lado, ¿no? Pero no cuestiona ni deja de cuestionar la decisión del gobierno. Básicamente ese es el resumen, me parece. Bien, ahora continuamos, pero tenemos en este momento la posibilidad de contactarnos con el propio Perrone, vía Zoom, ¿no? A ver, ¿cómo le va, Perrone? Ahí está. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto. Bueno, finalmente, muy larga. Acabo de chequear y me parece que efectivamente, desde la vuelta de la democracia, es la más larga de todas. Pero usted termina señalando que parece que hubiera sido al final una interpelación a Cabildo Abierto. Bueno, a ver, los últimos cuestionamientos del final de la interpelación fueron a nosotros. ¿Cómo lo explica? A ver. Bueno, pero se da una situación muy rara. El partido y el miembro interpelante no escriben una declaración. La interpelación fue en conjunto entre el Partido Colorado y el Partido Nacional. Terminan apoyando una declaración de identidad soberana. Fíjense que los 2 partidos más chicos, a ver, saquemos Partido Independiente, pero las 2 mociones más votadas, una es la de Cabildo Abierto con 50 votos y la otra de identidad soberana con 49 votos. Yo no me explico hasta ahora, no tengo explicación, por qué el Partido Colorado y el Partido Nacional no presentan una moción que la pongan a votación. Al final de la votación, a ver, esto se dio así. El Frente Amplio, para la gente que nos mira, cuando hay una interpelación, lo único que se puede hacer es una moción de apoyo o de desaprobación de lo presentado por el ministro. Por el interpelado. El Frente Amplio por el interpelado, ahí está. El Frente Amplio presenta una moción de apoyo bastante temprano, donde todos tomamos contacto con ellos, donde declara satisfactoria las expresiones del ministro. Antes de que terminara de dar las respuestas. Sí, mucho antes. Bueno, ¿y cómo se explica eso entonces? Bueno, yo no lo puedo explicar, lo tiene que explicar el Frente Amplio, que es el que lo presenta. Pero es lo normal en las interpelaciones. Sí, sabemos que las interpelaciones en este país, al menos de un tiempo a esta parte, terminan siempre igual, con el apoyo al interpelado por parte de su fuerza política, dando por satisfactorias las respuestas, y la disconformidad del quien interpela y su partido político por falta de explicaciones contundentes. Siempre terminan así, ni siquiera con mociones de censura ni nada parecido. O sea, pero eso no significa que ya estén prontas las respuestas desde temprano. ¿Eso es raro o no? Bueno, evidentemente siempre el partido de gobierno que defienda al ministro siempre va a estar de acuerdo con lo que el ministro dice, por eso la preparan desde temprano. El Frente Amplio la presentó. ¿Y ustedes se pasan igual perdiendo el tiempo 20 horas sabiendo eso? Y bueno, nosotros queremos escuchar, de repente el partido de gobierno, como tiene contacto con el ministro, ya está tranquilo de las respuestas que van a dar y por eso deciden hacer la moción de forma temprana. En el caso nuestro, que no sabíamos qué era lo que el ministro iba a responder, tampoco sabíamos cuál era la pregunta, esperamos hasta lo último. Bien. Cuando el Frente Amplio
presenta eso, ya arrancan los comentarios en un partido del otro, che, ¿qué vas a hacer? Vamos a armar una declaración, ¿cómo lo viste? Entonces, bueno, en el camino a mí se me hace saber que va a haber una moción que pretende presentar la oposición con los cuestionamientos a los dichos a las respuestas no satisfactorias del ministro. Eso antes de que el ministro responda a las preguntas. Lo que pasa es que ayer se dijo algo que yo nunca había visto en una interpelación, que pasó en la coordinación. En la coordinación de los partidos, siempre en la interpelación se acuerda cómo va a ser el tratamiento. 2 horas habla el ministro, 2 horas habla el miembro interpelante, 2 horas habla el ministro, se pasa las preguntas y después se abre el debate. En la interpelación de ayer fueron sin ese acuerdo, era tiempo libre. Tiempo libre, miembro interpelante, tiempo libre, el ministro. ¿Ah? El miembro interpelante, Servini, habla unas 2 horas y lo increíble después es que cuando toma la palabra Ortuño fueron 9 o 10 horas. La verdad que fue no solo el ministro Ortuño, sino que le pasaba la palabra al presidente de OCE, aparte del equipo técnico. Entonces, cuando se vuelve a tomar el debate, estaba totalmente desvirtuado y el mal humor lo había ganado, por lo menos al Partido Colorado y a Servini y al Partido Nacional. Cuando se intentan hacer las mociones, había una moción que era de no satisfactoria la respuesta del ministro. Y yo dije, todavía no respondió a las preguntas, vamos a esperar. Se armó una moción, Partido Nacional, Partido Colorado, que deciden apoyar la de identidad soberana, que más o menos decía lo que Partido Nacional y Partido Colorado quería. Nosotros esperamos hasta último momento, armamos nuestra moción con lo que nosotros entendíamos que había que poner y la pusimos a votación. Se vota la moción del Frente Amplio con 48 votos, se vota la moción de Identidad Soberana con 49 votos y se vota la nuestra, que nosotros pensábamos que íbamos a tener 2 votos, nuestros 2 votos de diputados. Pero resulta que el Frente Amplio se da vuelta de su propia moción y terminan votando la nuestra. Bien, ¿no le pareció raro? Bueno, se podía dar, pero también se podía dar, que yo se lo aviso al otro diputado de Cabildo Abierto, que blancos y colorados también votaran nuestra moción. Porque no era una cosa que nosotros no estábamos aprobando todo lo dicho por el ministro, estábamos reclamando, ustedes la estaban leyendo. Entonces, entre blancos y colorados decir, che, perdemos la votación, capaz que lo mejor es votar la moción de Cabildo Abierto. Yo lo que creo que como la había redactado Cabildo Abierto, no importa, vamos a perder, pero no la votamos. Ese me parece que fue el razonamiento. ¿A ese nivel estamos? Creo que sí. En definitiva, Cabildo Abierto, ¿qué piensa? ¿Me puede recordar lo que pensaba de Neptuno antes del cambio de gobierno? Nosotros fuimos críticos en la interpelación a Adrián Peña, que ahí hubo otra cosa que molestó principalmente al Partido Colorado. Cuando se presenta la moción de identidad soberana no se hace ninguna mención a Adrián Peña y su trabajo en el pasado por el proyecto Arasatí. Nosotros lo hacemos en nuestra moción. Nuestra moción arranca diciendo, primero, reconocer el trabajo realizado en su momento por Adrián Peña. Y eso los molestó muchísimo. Y esos fueron los reclamos últimos. Nosotros reconocemos ese trabajo, entendemos que hay una decisión tomada, laudada de este Poder Ejecutivo de ir por el proyecto Casupá, del cual Partido Colorado y Partido Nacional también estaban de acuerdo, porque nosotros hace 2 rendiciones de cuentas, en la discusión presupuestal, decidimos sacar el dinero para comprar el campo para Casupá. Ahora, como ese proyecto, bueno, sintieron que era una bandera que tenían que defender mucho y no la querían, no querían que el proyecto quedara trunco, el de Arasatí, y por eso fueron los cuestionamientos. Nosotros lo que decimos en nuestra declaración es, Casupá bien, es una decisión tomada, avancen, háganlo y que se siga buscando una fuente inagotable, como es que se le dice ahora. ¿Quedó tan claro que se necesita una fuente alternativa, según usted, según Cabildo Abierto, con esta moción? Todos lo dijeron, los propios técnicos perdón que está sonando el... Ay, no sé, igual no se escucha, no se preocupe. Ah, pero se fue, se fue. Atendió algo y se fue. Bien, de todas maneras, pregunto en esto que estaba planteando Perrone. ¿Quedó tan claro que Cabildo Abierto es de la teoría que entiende que no va que con Casupá
¿No alcanza? Lo dice la moción. Lo dice la moción. Lo dice la moción. Porque además, y quiero decir, cuando la interpelación que hubo... Y qué raro que eso lo firme el Frente Amplio, entonces. Ahí es donde no me cierran las cosas. Porque igual Porque el Frente Amplio en ningún momento... dice que Claro, comienza bueno. la construcción de Casupá. Pero el Frente Amplio inmediatamente. no habla de la necesidad de otra cuenca. Yo creo que acá hay varias cosas. A ver, ayudemos por a un lado, entender. Por un lado, que nos estamos dando cuenta de que tenemos un nuevo sistema político donde no hay mayorías. Por lo tanto, esto va a pasar y va a seguir pasando. Ya sea Cabildo Abierto, Identidad Soberana, Partido Independiente no creo, pero se necesita un voto más. Por lo tanto, 2 votos más, perdón. Esto va a seguir pasando. Y en otros países del mundo es algo muy normal, las alianzas, y a veces de partidos que parecerían no tener nada que ver. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de tener otro caño de donde sacar agua, para decirlo simplemente, lo había dicho el ñato hace mucho tiempo, es verdad. Yo trabajé para el ñato y una vez pasando por el Santa Lucía, porque él pensaba muy a largo plazo, y nos decía, estábamos ahí y decía, llega a pasar algo, un atentado o algo, acá en esta cuenca, y estamos perdidos, ¿no? Para que tenemos de nuevo, reapareció Perrone, que no sé qué había pasado. Se ve que atendió una llamada y nos cortamos nosotros. A ver, hable Perrone. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Me entró una llamada, disculpa. No, tranquilo. A ver, lo que nosotros decimos es, Poder Ejecutivo decidió Casupá. Perfecto. Sí. Lo Pero anunciaron antes. Es está lo en único uso que de- decidió, una cosa es que el Poder Ejecutivo ya decidió Casupá y sepa y tenga en agenda la necesidad en un futuro de una cuenca alternativa, siguiendo, por ejemplo, los consejos de los expertos, que vino de Israel a visitar. O otra cosa es que la dirección sea hacer Casupá y punto. O reforzar solo la cuenca de del Santa Lucía. ¿Se entiende? Sí, ayer creo que quedó laudado que el Ejecutivo va por Casupá y que hay que seguir en la búsqueda de una fuente inagotable. Y nosotros lo decimos en nuestra declaración Bueno, la búsqueda. también. ¿Cuántas fuentes posibles hay inagotables acá? Una más, Río de la Plata. Río de la Plata, o sea, la fuente inagotable está, la búsqueda del proyecto, decimos nosotros, que sea acorde también a los costos que nuestro país pueda afrontar. Nosotros lo pusimos. Pero eso no en la es lo mismo hablar de una fuente inagotable alternativa. O sea, la fuente inagotable única es Río de la Plata. Alternativa Sí. coincide. Ahora, me habla el tema costo, capaz que no llegamos al Río de la Plata, entonces si seguimos dando vueltas en Santa Lucía. Bueno, a ver, ya que el Ejecutivo tomó la posición de ir por Casupá, avancen por Casupá Sí. lo antes posible, pero no dejen de trabajar en el otro proyecto. En la otra financiación, nosotros en nuestra declaración también hablamos de avances en la tecnología que puede Sí. cambiar. O sea, no descarten el otro proyecto. O sea, estamos dando vuelta a los proyectos, porque cuando se decía Arasatí, y yo me recuerdo en la interpelación a Adrián Peña, en aquel momento decía, no descartamos Casupá. Ahora, en este gobierno dice, arrancan Casupá, no descartamos el otro proyecto. Pero no es lo que no decía quede nada el descartado gobierno. por el camino. No es lo que decía el Frente Amplio, por eso llama la atención el apoyo a esta moción puntual, ¿entiende, Perroné? Sí, entiende. Sí, entiendo, pero, a ver, el apoyo a la moción, por algo la apoyaron. Yo no puedo decir por qué otros apoyaron nuestra moción. Hay que bien. preguntarle a los otros. Usted no tiene sospechas. La política, en la forma en que quedó conformada las cámaras, este puede ser el primer antecedente de futuras interpelaciones. Claro. Ahora, es raro, las 2 mociones más votadas, Cabildo Abierto y Partido Nacional, Identidad soberana. Significa que los partidos chicos valemos mucho en esa Cámara. ¿Y usted necesitaba corroborarlo? No, pero bueno, fue lo que pasó. Perrone, muchas gracias. A ver, ¿podemos habilitar micrófonos si alguien quiere saber alguna pregunta del panel? ¿Se puede? Sí, por favor. Bien. ¿Quién quiere preguntar? Breve, por favor. Pepe. Sí,
Diputado, yo si tuviera que titular en un diario pondría hoy el poder de las minorías, ¿no? Porque claramente, y Leo lo decía, es como la conformación de cómo va a quedar de aquí en más la Cámara de Diputados. Hoy fue una moción, mañana puede ser o una nueva interpelación, o puede ser un proyecto de ley, o puede ser un trabajo en comisión e impulsar el mismo. Y sobre el tema puntual de la moción de ustedes, de Cabildo Abierto, de empiecen a trabajar, bueno, ya hay un cronograma. Lo que pasa es que es 2026 para inicio de obras, aunque no se sabe qué mes, y eso es importante, no es lo mismo enero del 2026 que diciembre, y la finalización es en el 2030. Así que de alguna manera lo que ustedes hicieron fue pararse en el medio de las dos mociones. A ver, lo que nosotros dijimos es, terminemos con la discusión política, porque también lo tenemos en la moción. Interpelaciones por el mismo tema en dos gobiernos, con distintos ministros. No se avanza. Ya está, ya dimos toda la discusión. Se escucharon a todas las organizaciones sociales, ya se dieron todos los puntos de vista de un lado y del otro. Ya la discusión política ya se dio. Yo creo que ya está agotada. Ahora hay que avanzar. Si la decisión del Ejecutivo es que Casupá avance, denle en tranquilidad a la población, arranquen las obras. Como tú decís, Pepe, no es lo mismo enero que diciembre. Un año de diferencia puede cambiar mucho. No perdamos más tiempo. Avance por Casupá, termine en Casupá y en el transcurso que se siga revisando lo otro. Por ahí fue nuestra, también con un mensaje de decir, cortemos con este tema, no van a seguir contando con nosotros porque esta discusión ya está recontradada. Eso nos parece a nosotros. Le quiere preguntar Pauletti, Perrone. Perrone, ¿cómo Sí. le va? Una tal, consulta. Pauletti? Acá no estábamos comparando situaciones iguales, ¿verdad? Porque Casupá estaba muy verde y el otro ya era un proyecto que estaba pronto para ejecutarse. Hablo porque la moción que hace Cabildo Abierto justamente hace el llamado urgente al comienzo de las obras. Entonces, y estamos hablando que estamos un año y pico atrás, por lo menos. Pensando hacia adelante, ¿no? 26, sin mencionar meses. Y el problema puede venir en cualquier momento. Todos sabemos lo que ha significado el cambio climático y lo que pasó en la última sequía que tuvo el Uruguay, ¿no? Sí, a ver, ahí por lo que logramos interpretar de toda la discusión, un proceso que primero es la expropiación, que evidentemente no es sencillo, No. y después, en cuánto cambia los tiempos de construcción, de arrancar una obra o la otra, yo la verdad que no lo puedo explicar. Con una obra tan grande, quienes están al frente del consorcio son ellos los que lo pueden explicar. Yo lo que digo es, si ya se decidió Casupá, porque nosotros desde el Poder Legislativo no tenemos incidencia de poder volver al otro proyecto, pues es una decisión pura y exclusivamente del Ejecutivo. Si el Ejecutivo ya tomó la decisión, y nosotros lo único que podemos hacer es no declarar satisfactoria las declaraciones del ministro, no va a pasar nada. El ministro no va a ser censurado porque no hay mayoría en la Asamblea General. O sea, decimos, es un hecho consumado. Yo entiendo que ahí los tiempos de la expropiación de los distintos campos, de alguna forma debe ser algo que limite o frene. Después, la verdad que entre la construcción de una planta o la otra, nosotros esos tiempos no somos conocedores. Solo de expropiación, Casupá tiene 3.600 hectáreas. Y ya empezaron a hablar y a poner reparos, ¿no? Desde Sí, hay Casupá. monte nativo, miles de hectáreas de monte nativo, en fin. Un espejo inundado de 3.000 hectáreas permanente. O sea, los problemas ambientales que va a tener Casupá recién empiezan a conversarse, ¿no? Pero ¿y todo eso no estaba estudiado ya? No que va a estar estudiado. Tabaré Vázquez le entregó- Se supone que estaba estudiado. Tabaré Vázquez se supone que entregó casi que con la llave el proyecto. Pero no tenía aprobación ambiental. Lo que le entregó fue un proyecto. Un anteproyecto. Por eso, pero no tenía aprobación ambiental. Aprobación ambiental, A ver, impacto ambiental. ¿cabe la hay que posibilidad hacer que termine este todos periodo y los sigamos sin ninguna obra nueva? Que El contrato seguramente. está firmado para el año que viene. Pero obvio que sí. Vamos, ni siquiera Casupá vamos a tener cuando termine este periodo. No, no lo vas a tener pronto, no lo vas a tener. Bueno, arrancado por lo menos, pero arrancado en serio. A ver, estamos hablando de... También son distintos, porque Casupá es una represa. Bien. No era una toma de agua como era el otro caso. Perdone, ¿usted cree o sospecha que puede pasar que termine este periodo y todavía no se haya empezado la obra? A ver, los tiempos se van a ir dando y si el avance no es, ahí serán otros que tendremos otra interpelación en breve y preguntaremos.
ahí va a estar nuestro trabajo de control legislativo, sí, del avance de las obras. Exacto. Por todo lo que se ha dicho, se interpreta que se va a avanzar y que se va a ir. Muy bien. Tiempo, un mes más, menos, lo que nosotros decimos, arranquen. Bien. Después, Diputado, bueno, terminarán este periodo en el otro. no, pero por lo menos que arranque, claro. Diputado Perrone, muchas gracias por su tiempo, ¿eh? El agradecido soy yo. Que pasen muy bien. Hacemos una pausa. Ya venimos.